habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. En la medida en que el movimiento obrero se organizaba, las luchas vecinales y populares arrecieron, y el sistema político que organizaba el capitalismo español entraba en crisis. Nuevas generaciones de trabajadores van tomando conciencia de clase contra la explotación de la patronal y la dictadura franquista. Esta nueva generación ya no tiene el miedo a la represión que tuvo la anterior, la que padeció la guerra civil y la posguerra. El franquismo, como dictadura política de la burguesía española, era incapaz de mantener una estabilidad política y social. La crisis económica mundial de 1973, la llamada crisis del petróleo, empujó a las clases dominantes a buscar una nueva forma política. La muerte de Franco en 1975 abrió nuevas posibilidades. Su sucesor, el rey Juan Carlos I, empezó, junto a antiguos franquistas como Adolfo Suárez, a buscar una salida que equiparara el sistema político español con el predominante en Europa. Las organizaciones nacidas en la lucha obrera, como comisiones obreras, y las organizaciones políticas de la izquierda, fundamentalmente el Partido Comunista de España, lideraron las movilizaciones del final del franquismo. Pero también apareció una izquierda revolucionaria que proponía soluciones radicales al sistema político y social. El Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, que no habían tenido ningún papel en las luchas de la transición, aparecieron como referentes socialdemócratas de la época. En los años de la transición, Comisiones Obreras pasa de ser un movimiento asambleario y unitario, donde estaban todas las tendencias de la izquierda, a un sindicato dirigido mayoritariamente por militantes del Partido Comunista. Dile a tu hermano, dile a tu amigo que se despierte, que lo esperamos. Trigal de fuego, taller de trigo, somos los hombres que trabajamos. Somos el viento del fuelle obrero, del campesino, del estudiante. Somos tenaces como el acero, claros y duros como el diamante. Siempre acudimos cuando reclama cualquier esfuerzo nuestro bregar. Somos un río que se derrama cuando nos quieren encadenar. Somos la fuerza, la unión obrera con el futuro. En los barrios que ahora constituye el distrito Cerramate existían importantes empresas que agrupaban a miles de trabajadores. Los barrios aledaños a Itasa, empresa del textil ligada al Cerro del Águila, como a su eminencia Juan XXIII, Palmete o Ruchelambé, tuvieron una importancia en la solidaridad con las luchas de estas empresas. La represión franquista del final de los años 60 y hasta el final del régimen no se puede comparar en cantidad con los crímenes de la posguerra, pero no por ello fue menos intensa contra aquellos que se rebelaban. La policía, la Guardia Civil y la extrema derecha provocan más de un centenar de muertes en intervenciones represivas institucionales o en incontroladas agresiones de carácter ultra entre 1976 y 1980. La mayor parte de las víctimas se producen a consecuencia de intervenciones desproporcionadas de las fuerzas del orden público contra pacíficos manifestantes o huelguistas, y también como resultado de criminales agresiones y atentados protagonizados por bandas fascistas. Ningún policía es condenado por su responsabilidad en estas numerosas muertes. Bueno, yo estuve aquí, esto fue horroroso. Estaban unas 15.000 personas fuera y 5.000 dentro de la iglesia, y cuando empezaron a cargar contra la gente de fuera, por el micrófono se empezó a decir que la gente se tranquilizase, que dentro no podían entrar y tal. Entonces
La gente se tranquilizó bastante, pero de repente la policía empezó a tirar pelotas de goma y piedras a las puertas para obligarnos a salir. Entonces dijimos que estaríamos, aunque fuera 3 días, hasta que se fuera la policía, pero que no podíamos salir porque nos iban a machacar, y nos quedamos dentro. Entonces entró la policía con un pañuelo blanco y se les invitó por el micrófono a que dejaran las armas fuera y entraran a dialogar. La respuesta de ellos fue entrar con bombas de humo. La primera cayó en un confesionario y luego siguieron lloviendo bombas y bombas, yo no sé, serían 10 o 12. Entonces la gente se puso nerviosísima, pero no se atropelló ni nada porque tampoco podíamos movernos con la cantidad de gente que había aquí. Lo primero que se hizo fue con las macetas romper todos los cristales para poder respirar. Entonces la gente se asomaba a respirar y la policía asomaba las metralletas. Después la gente empezó a salir, pero la gente que estaba afuera, al ver que nos estábamos asfixiando, empezaron a tirar piedras a la policía para que desacordonaran la iglesia, que tenían totalmente acordonada hasta las ventanas y las puertas y todo. Entonces empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. Los que estábamos dentro no nos creíamos que era metralleta, pero al final nos quedamos un grupo de unos 200 en la cripta y salimos por una puerta y la gente estaba enfrentándose a la policía con piedras, la policía tirando con metralletas. Nosotros salimos saltando tapias y de todo, medio asfixiados. La gente que salía, que la llevaban en brazos porque no se tenía de pie, le golpeaban con las porras y a un señor le dieron con porras eléctricas. Carcelero, suéltame, que me espera una morena en la puerta. Carcelero, suéltame, que quiero secar sus lágrimas. Que no soy ningún ladrón, que yo a nadie le he robado por defender una opinión. Me llamo Joaquín Sánchez Cobo. Entré a trabajar en Itasa, en la hilatura de lana. Cada convenio fue una guerra de manifestaciones, y en una de ellas mataron a un vecino del Cerro del Águila, Francisco Rodríguez Ledesma. En otra ocasión vino un ministro para negociar y no lo dejaron salir hasta que se llegó a un acuerdo. Y el calor de cada día y asomarse al horizonte, con mi trabajo por guía. Me llamo Dolores Sánchez Silva. Del movimiento sindical yo no sabía nada ni me metía en nada. Mis hermanos empezaron muy jóvenes. Mi padre compartía sus ideas, pero tenía mucho miedo por lo que le había pasado a 2 de sus hermanos, que lo fusilaron por sus ideas políticas. Mis hermanos, Antonio y Ramón, salían a hacer pintadas. En el año 69, en el estado de excepción, Ramón estaba en la cárcel y después lo deportaron lejos de la familia, a las Alpujarras. Y el calor de cada día y asomarse al horizonte. Beltrán y Colina eran de la policía político-social. Esa gente era la que yo más conocía. El Colina tenía un tipo de alcohólico y al Beltrán le dieron un tiro y decían que qué mala suerte había tenido el que le había pegado el tiro porque había fallado. Ese hijo de... era muy malo. Cuando lo veían en una manifestación todos le temían porque daba cahostias. Estación Los Merinales, campos de concentración, colonias penitenciarias. Esa era la dirección. Allí tenía yo a mi hermano, también estaba mi padre. Allí había muchos hombres unidos por los alambres. A la sombra de un eucalipto, en una alameda grande, allí llevé yo a mis hijos para que los viera mi padre. Estaban redimiendo causas. ¿Qué delito cometieron? Si solo querían la igualdad de los hombres y los pueblos.
Esto no es una poesía, es una ofrenda de honor para todos los que estuvieron en campos de concentración. Parte de la burguesía sevillana actual, a través de las desamortizaciones del siglo XIX, se convirtió en terrateniente. Esta clase dominante se transformará durante el siglo XX en una burguesía ligada a las grandes multinacionales de nuestro país. La guerra civil supuso el mantenimiento de su poder y el acrecentamiento de sus capitales a costa del trabajo esclavo del jornalero y de los presos políticos. Como bien expresó el historiador José Luis Gutiérrez en la presentación del libro El canal de los presos, entre 1937 y 1962, más de 150.000 españoles presos trabajaron en un gran número de obras públicas en calidad de verdaderos esclavos, como método para la reducción de condenas. Asimismo, eran alquilados por el Estado a particulares y empresas privadas en los más variados sectores productivos. Acudí a la presentación de un libro en el Alcázar donde las fuerzas vivas, los poderes fácticos, los económicos de esta ciudad se ponían nerviosos porque 5 o 6 personas estaban dando en la clave. Estaban haciendo un trabajo sobre el canal de los presos que explicaba cómo la burguesía de hoy consiguió su fortuna. Me acuerdo de haber pedido la abstención al grupo de Izquierda Unida en el ayuntamiento cuando propusieron hacer hijo predilecto a Javier Benjumea, y recibí una carcajada por parte de ellos. Esto te puede dar una idea de quiénes son los dueños de esta ciudad. Todos, a su vez, son terratenientes. La primera compuerta que se abre en el canal del Bajo Guadalquivir es para regar una parte de las propiedades de los Benjumea. No descubrimos nada nuevo si decimos que medio término municipal de Dos Hermanas es de los Ibarra. ¿Qué se va a regar en Dos Hermanas? Por supuesto, sus tierras, pues es por donde cruza el canal. Mis colegas quedan tirados por el camino, y cuántos más van a quedar. ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo viviremos en esta absurda derrota sin final? 2 semanas, 3 semanas o 40.000 mañanas, que brille la Madre de Dios. Cuánto horror habrá que ver, cuántos golpes recibir, cuánta gente tendrá que morir. Yo empiezo a pintar murales aquí en Sevilla contra los pactos de la Moncloa, y quien me borra a mí los murales contra los pactos de la Moncloa no es la policía, son mis amigos del Partido Comunista. Porque aparecía ahí Suárez, aparecía Carrillo, aparecía Felipe González. Recuerdo un mural del barrio de 5 o 6 metros de largo por un par de metros de alto con las caritas de esta gente, en color, y también en otros muchos sitios. Y quien te lo borraba eran los amigos del Partido Comunista. Seguiremos de pie.